Me llamo Joanna Miles. Tengo 26 años. Y si hay algo que he aprendido sobre mi familia, es esto: la imagen va primero, la verdad al último. Y yo siempre soy la que paga el precio de ese orden. No me sorprendió que la gente se riera de mí. Crecí con eso. Las cejas levantadas, el tamaño, las miradas que decían, esfuérzate más para ser como todos los demás. Pero nada me preparó para el momento en que un hombre que apenas me conocía, el nuevo novio de mi hermana, se recostó en su silla. Durante una cena familiar me preguntó si todavía estaba desempleado, como si fuera el remate de un chiste que llevaba tiempo queriendo contar. Todos se rieron. Mi papá hasta asintió como si estuviera de acuerdo. Y por un momento, casi lo dejo pasar. Casi me lo trago como siempre lo había hecho. Pero lo que pasa con la humillación es que a veces te golpea justo cuando ya dejaste de fingir que no te afecta. Y a veces, la persona que cree saberlo todo suelta sin querer una frase que revela más de sí mismo de lo que jamás quiso mostrar. ¿Por qué? Mientras él seguía hablando, actuando como si entendiera el mundo mejor que yo jamás lo haría, mencionó algo que no encajaba. Algo que me hizo dejar de respirar por medio segundo. Algo que nunca debería haber dicho frente a mí. Esa noche no lo enfrenté. No levanté la voz. No discutí. Solo lo escuché hablar. Dejé que todos disfrutaran su risa. Esperé en silencio hasta que sus propias palabras volvieran a él. Y cuando por fin pasó, sus caras se pusieron pálidas. Antes de contarte qué dijo y qué pasó después de que me fui, dime, ¿qué hora es para ti ahora mismo? ¿Y desde dónde me estás viendo? Tengo curiosidad por saber hasta dónde llegará esta historia. La cena fue en una tranquila noche de domingo. Conduje de regreso a la casa de mis padres con esa sensación apretada en el pecho, la misma que siempre me daba cuando entraba a su barrio. La calle se veía igual que cuando me fui a la universidad. Céspedes bien arreglados, buzones iguales, casas que fingían que no pasaba nada. Algo desagradable había pasado tras esas puertas. La ilusión seguía intacta, pulida, rígida. Aparqué, respiré hondo y entré. Mi madre estaba junto a la isla de la cocina, colocando los platos como si montara una exposición en vez de preparar una comida familiar. Me saludó con una sonrisa que parecía más una lista de tareas que se cruzaba. No me preguntó cómo había estado. Me preguntó por qué llegaba tan justo, como si llegar unos minutos antes de la cena fuera una falla personal grave. Ya me había acostumbrado a eso. Comentarios que oscilaban entre lo educado y lo crítico, pero siempre terminaban igual. Mi presencia se toleraba, nunca se celebraba. Mi padre estaba sentado en la mesa revisando un montón de correspondencia, apenas levantaba la vista. Me reconoció con un asentimiento, el mínimo esfuerzo para no parecer grosero. No había calidez, ni una pizca de que estuviera contento de que yo estuviera ahí. Me senté en silencio, como siempre hacía. Unos minutos después, mi hermana entró con una sonrisa impecable, seguida de cerca por su novio, Evan Carter, el hombre que había convirtió su mundo en un escenario para mostrar su encanto. Era la primera vez que lo veía en un ambiente familiar completo. Se movía con una confianza que rozaba la actuación, como si estuviera audicionando para un papel que ya sabía que iba a conseguir. Mis padres se iluminaron en cuanto entró, se enderezaron y sus caras se alegraron. No hacía falta que nadie me lo dijera. Él era justo el tipo de persona que ellos querían tener en la familia. Nos sentamos y la conversación siguió fluyendo a mi alrededor. ¿Qué conmigo? Escuché mientras mi mamá le preguntaba a Evan sobre su semana, riéndose demasiado fuerte de sus historias aburridas. Mi papá lo animaba a contar más sobre su trabajo, asintiendo como si entendiera cada detalle. Mi hermana sonreía orgullosa,
contenta de que la atención se centrara en Evan sin que él tuviera que hacer nada. Todos estaban actuando en una obra cuyo guión yo no conocía, y yo no tenía ganas de audicionar. Bajé la cabeza y me concentré en comer, pero el ambiente era imposible de ignorar. Mi mamá de vez en cuando me echaba un vistazo, como si quisiera ver si iba a decir algo impresionante. Mi padre parecía aliviado cada vez que me quedaba callado. La dinámica no era nueva, pero esa noche se sentía más intensa, como si todos hubieran acordado de antemano que no debía romper la imagen perfecta. De todos modos, no pasó mucho antes de que la atención de la mesa se volviera hacia mí. Siempre pasaba. No era curiosidad, era tradición. Resoplido, mi familia tenía la costumbre de examinarme. Bajo la excusa de una conversación, buscaban novedades que confirmaran sus suposiciones. Medían el progreso con lo más simple: títulos de trabajo, ascensos, sueldos, logros que pudieran mencionar en reuniones sociales. Cualquier cosa que no encajara en ese molde se consideraba un paso atrás. Así que cuando llegó el momento, fue tranquilo pero predecible. Evan se volvió hacia mí con esa mirada que había visto en un montón de gente que pensaba que me entendía después de 2 minutos observándome. Me preguntó de manera casual sobre mi trabajo. Su tono era ligero, casi parecía amigable, pero por debajo había otra cosa, un cálculo, una expectativa de que yo diera una respuesta que reforzara la historia que ya se había inventado en su cabeza. Respondí de manera simple, sin añadir nada más, y observé cómo su expresión cambiaba sutilmente. Mi madre se movió en su asiento, y la mandíbula de mi padre se tensó. No dijeron nada, pero el silencio fue suficiente para evidenciar su incomodidad. Mi hermana evitaba mirarlo a los ojos, entreteniéndose con el tenedor. El ambiente se volvió más pesado, no por lo que dije, sino por lo que imaginaron que significaba. Evan aprovechó el cambio de ambiente como una oportunidad. Se recostó un poco, estudiándome con una tranquilidad que parecía ensayada. Empezó a hablar de sus últimos proyectos, su trabajo, sus contactos, entrelazándolo todo de manera que lo presentaba como alguien impresionante, exitoso, envidiable. Mi familia escuchaba atentos, absorbiendo cada detalle como si cada palabra confirmara que él era todo lo que querían. Yo me quedé quieta, mirando, escuchando, esperando. No pasó nada dramático en ese momento. Ningún alzamiento de voz. Voces, nada de peleas, sin confrontaciones. Pero la forma en que hablaba, las palabras exactas que usaba, las organizaciones que mencionaba de paso, algo en eso me llamó la atención. No lo suficiente para reaccionar en el momento, pero sí para dejar huella. Y para cuando sirvieron el postre, ya sabía que no lo iba a olvidar. El ambiente cambió conforme la noche se calmaba. Pasó de una manera que parecía hasta ensayada, como si la noche finalmente hubiera llegado a la parte que todos los demás estaban esperando. La conversación se fue dispersando, los platos quedaron vacíos y las risas alrededor de la mesa se suavizaron hasta convertirse en un murmullo cálido de fondo. Fue entonces cuando Evan se inclinó un poco hacia adelante, mirando la habitación con la tranquilidad satisfecha de alguien listo para volver a ser el centro de atención. Reconocí el ritmo. Había estado preparándolo toda la noche. Hizo un comentario sobre la ambición, lo suficientemente vago como para parecer inofensivo, pero lo bastante directo para dar justo en el clavo. Lo dijo con un tono ligero, pero el significado detrás era punzante. Mi madre fue la primera en reír, rápida y educadamente. El tipo de risa que ella usaba cuando quería empujar en cierta dirección. Mi padre se rió entre dientes en señal de acuerdo. Mi hermana esbozó una sonrisa contenida que no llegó a sus ojos. La siguiente frase salió más suave, más directa. Evan habló de gente que anda saltando de proyecto en proyecto, gente que se toma su tiempo para encontrar un propósito, gente que en realidad no tiene trabajo aún, pero hablan como si lo tuvieran. La mesa se rió otra vez,
esta vez más fuerte. Sentí cada sonido darme un golpe conocido. Burlas disfrazadas de camaradería. Diversión basada en la suposición de que no me iba a resistir. No respondí. Todavía no. El silencio siempre había sido mi escudo, lo que me impedía caer en sus expectativas. Entonces Evan se volvió completamente hacia mí. No necesitaba decir mi nombre. La implicación era clara antes de que siquiera se formaran las palabras. Me preguntó si todavía tenía tiempo libre durante el día, una frase suave que cargaba con el peso de una etiqueta que ya había escuchado más de una vez: desempleado. Fue lo suficientemente casual como para que pudiera negar cualquier intención, pero evidente. Lo suficiente como para que mis padres se miraran con complicidad. Mi madre suspiró, un pequeño suspiro controlado que daba a entender que había estado esperando este momento. Mi padre apoyó la mano en su vaso, moviéndolo despacio como si se preparara para dar una especie de sermón suave. Sentí que me subía el calor a las mejillas, no por vergüenza, sino por el patrón predecible que se estaba desarrollando delante de mí. Siempre pasaba igual. Alguien insinuaba algo. Todos se reían, y si yo reaccionaba, la culpa de arruinar el ambiente me la echaban a mí. Era algo de siempre. Un guión, uno que habíamos repetido tantas veces que ya no podía ser casualidad. Evan siguió hablando, profundizando en la idea de estabilidad, éxito, ética de trabajo. Hablaba como un profesor frente a un grupo de estudiantes atentos. Mi familia lo escuchaba con admiración genuina, cada asentimiento reforzaba la versión de él en la que querían creer. Mi hermana lo miraba como si él fuera la encarnación de todo lo que ella esperaba presentar a la familia. Yo lo miraba con otra conciencia, la conciencia de que algo en su relato tan pulido no cuadraba. Cuando empezó a describir su trabajo con más detalle, noté la primera irregularidad. Era algo pequeño, casi imperceptible, ese tipo de detalle que la mayoría pasa por alto. Mencionó un tipo específico de revisión analítica que no encajaba del todo con el departamento en el que decía trabajar. Me pareció raro, pero no lo suficiente como para reaccionar. Lo guardé en silencio. Mi madre reaccionó a otra de sus frases con una sonrisa orgullosa, comentando que algunas personas en la mesa podría aprender de esa mentalidad. Mi padre murmuró en señal de acuerdo. La indirecta no era nada sutil. Era el mismo mensaje que me habían repetido 1000 veces a lo largo de mi vida. Aporta más, logra más, sé más presentable. Me quedé callado, no por debilidad, sino porque el silencio me permitía observar cada detalle sin llamar la atención. Resoplido, la confianza de Evan crecía con cada minuto que pasaba. Hablaba de estrategias, responsabilidades, reuniones con ejecutivos. Iba sumando capas a sus historias. Con jerga y referencias vagas, suficientes para impresionar a cualquiera que no entendiera los términos. Pero algo en sus explicaciones sonaba demasiado pulido, demasiado preparado. Como si hubiera memorizado pedazos de diferentes fuentes y los hubiera armado en una persona que quería que los demás vieran. No lo confronté, no cuestioné nada. Simplemente escuché, observé, memoricé. Para cuando sirvieron el postre, toda la mesa estaba completamente metida en la ilusión del éxito de Evan, su inteligencia, su estabilidad. Pero debajo de eso, en la superficie de sus palabras, reconocí un patrón. Detalles que no cuadraban, descripciones que se contradecían con las anteriores, afirmaciones que sonaban extrañamente vacías. No sabía exactamente qué estaba mal todavía, pero tenía claro una cosa. Su historia no era tan sólida como quería que todos creyeran, y esa pequeña revelación lo cambió todo. Los días que siguieron pasaron con una pesadez rara. Volví a casa después de la cena, sintiéndome agotado de una manera que no se me quitó en toda la noche. Fue un agotamiento
Era un cansancio mental que quedaba después de que me metieran en un papel conocido. Ese en el que se espera que aguante las risas, los juicios, las formas sutiles en que mi familia medía el valor. Pero esta vez, algo se quedó latente debajo de todo eso, algo más punzante que la vergüenza o la frustración. Era curiosidad, de esa que no se va una vez que se instala. La primera incongruencia que noté durante la cena se repitió en mi cabeza a la mañana siguiente, dando vueltas mientras me preparaba el café. Evan había descrito responsabilidades que no existían en el departamento en el que decía trabajar, al menos no en la estructura que yo conocía por mi experiencia en el mundo de la consultoría. Al principio, pensé que quizás solo estaba exagerando para impresionar a mis padres, pero cuanto más lo pensaba, menos encajaban las piezas. Aún así, solo con la sospecha no era suficiente para investigar más. La gente siempre exagera. No era raro, pero la seguridad con la que hablaba, la precisión teatral, las afirmaciones generales. Reforzado con una terminología vaga que parecía demasiado intencionada. Eso despertó algo en mí, la sensación de que no me habían mostrado todo el panorama. Llegó una tarde tranquila, y con ella, el espacio para pensar con claridad. Me senté en el sofá, laptop cerrada, teléfono en silencio, repasando cada detalle que podía recordar de la cena. La manera en que mi madre se inclinaba cuando Evan hablaba, la admiración en el asentimiento de mi padre, cómo cambiaba la postura de mi hermana cada vez que él describía sus logros. Y entre todo eso estaba el contraste. Ellos me descartaron por completo en el momento en que Evan me pintó como alguien perdido, sin rumbo. Esa parte no debería haber importado. Ya hacía tiempo que había dejado de buscar su aprobación. Pero no fue su reacción lo que se me quedó grabado. Fue la seguridad con la que Evan soltó una historia que cambió el ambiente al instante. Una historia que respaldó con afirmaciones que no encajaban con lo que él decía ser. Así que empecé con lo más sencillo, investigar. Al principio no me metí en nada profundo ni invasivo. Simplemente busqué información pública. Registros básicos de empleo, estructura de la empresa, nombres de los jefes, proyectos publicados. No había nada prohibido. Todo estaba disponible para cualquiera que quisiera buscar. Y, curiosamente, la información que encontré no confirmaba nada malo de inmediato. En los papeles, todo cuadraba con la imagen que Evan mostraba. Pero los detalles que él mencionó durante la cena no aparecían en ningún lado. Ni en las descripciones de trabajo, ni en la estructura de los equipos, ni en los resúmenes de las iniciativas en curso. Eran fragmentos que existían en distintos puestos, diferentes divisiones, oficinas completamente distintas. Incluso, se ríe, en ese entonces traté de darle el beneficio de la duda. Quizás trabajaba en proyectos transversales. Quizás tenía responsabilidades que no estaban públicas. Quizás exageraba un poco, pero sin salirse de la verdad. Pero mientras más lo analizaba, más se ampliaban las inconsistencias. Al día siguiente, contacté a alguien que conocía de un contrato anterior. No mencioné nombres. No describí situaciones. Solo pregunté. Una pregunta general sobre el flujo de trabajo en el área de análisis de esa empresa. La respuesta llegó rápido, clara, detallada y totalmente incompatible con la historia que Evan había contado en la cena. Fue entonces cuando mi curiosidad se transformó en otra cosa, determinación. Todavía no sabía qué estaba buscando, pero sí sabía por dónde empezar. Los patrones no se revelan de un solo vistazo. Se van mostrando poco a poco, a través de inconsistencias que resuenan cada vez más fuerte cuanto más las notas. Evan. Las historias tenían demasiados bordes pulidos, demasiadas frases que sonaban más aprendidas que vividas, demasiadas afirmaciones que cambiaban según el ángulo desde el que las presentaba.
Pasé la siguiente noche revisando todo con una nueva concentración. Esto no era paranoia. No era celos. No era una reacción a los insultos que me había lanzado. Era instinto. El mismo instinto que me había guiado en trabajos de análisis complejos. El instinto que notaba cuando algo no cuadraba, aunque la diferencia parecía mínima. Para cuando el sol se puso, sentí que algo hizo clic dentro de mí, de manera silenciosa. Evan no era solo alguien que exageraba. Era alguien que actuaba. Y cuando los actores dependen de guiones, la verdad siempre sale a la luz en el momento en que se bajan del escenario. No enfrenté a nadie. Ni a mi familia, ni a mi hermana, y mucho menos a Evan. No le conté a nadie lo que estaba haciendo. No di pistas de nada. Simplemente dejé que las preguntas guiaran mis próximos pasos, sabiendo que las respuestas vendrían si siguiera las inconsistencias hasta su origen. Y aunque no me daba cuenta en ese momento, todo lo que pasó después empezó con esa única decisión de mirar más de cerca. El siguiente paso llegó de forma silenciosa, casi sin planearlo. Empezó con un simple mensaje a Alex Nguyen, alguien con quien había trabajado antes en un contrato. Alex era de esas personas que recuerdan detalles pequeños, el tipo que podía conseguir información sin dejar rastro. No era un amigo cercano, pero respetaba mi trabajo y confió en mi criterio. Cuando le pregunté si tenía tiempo para investigar algo, no preguntó por qué. Solo preguntó qué necesitaba. No le conté toda la historia de Evan. No mencioné a mi familia, la cena ni los insultos. Me mantuve profesional, solo un nombre, una empresa y unas preguntas vagas sobre los registros de empleo. Alex aceptó revisar, dijo que podría tomar 1 o 2 días, y eso fue suficiente. Cerré el teléfono después y me obligué a alejarme de la situación, al menos por un momento. Pero la distancia, no silenciaron mis pensamientos. Me encontraba repasando todo lo que había notado últimamente. Había un ritmo en el comportamiento de Evan. Se mostraba como alguien importante, alguien cuya presencia pedía respeto sin más. La gente respondía a esa confianza, incluida mi familia. Cuanto más lo observaba, más claro me quedaba que no solo mantenía una imagen, la estaba protegiendo. Esa confianza pulida, las historias cuidadas, la forma tan natural de desviar las preguntas, todo indicaba que era alguien que había practicado todas las versiones de sí mismo antes de mostrarse a los demás. La idea no me enojó, me hizo concentrarme. Ya entrada la noche, Alex mandó un mensaje diciendo que había encontrado algo raro en unos documentos públicos. No era ilegal, ni alarmante, solo extraño. El nombre de Evans aparecía en unos papeles vinculados a una pequeña consultora registrada en una oficina virtual. La empresa no tenía página web, ni lista de empleados, ni historial de proyectos. Existía solo en papel y en ningún otro lado. El descubrimiento no me sorprendió, pero me dejó más intrigado. Curiosidad. La gente registra pequeñas LLC todo el tiempo. Pero cuando alguien se jacta de tener grandes responsabilidades en una empresa importante mientras silenciosamente vincula su nombre a una empresa fantasma sin actividad, eso genera dudas sobre sus intenciones. Eso insinuaba un trabajo paralelo, un trabajo que no querían que se asociara con su perfil principal. Le pedí a Alex que investigara más a fondo. No dudó ni un segundo. Mientras esperaba sus hallazgos, seguí con mi propia investigación. Busqué presentaciones que Evan decía haber dado en conferencias que mencionó. Asistió a las publicaciones que mencionó. Nada apareció por ningún lado, ni siquiera en esos rincones perdidos de Internet donde suelen archivarse charlas profesionales muy específicas. Cada afirmación parecía sólida en la superficie, pero vacía por dentro, como una tienda sin mercancía. Cuanto más investigaba, más se amontonaban las inconsistencias. Al día siguiente,
Alex envió una actualización más larga. Había logrado rastrear pequeñas transacciones vinculadas a la empresa fantasma, depósitos irregulares repartidos en varios meses. Los snors, las cantidades variaban, pero todas parecían venir de cuentas personales con nombres diferentes. No había ninguna señal de actividad comercial legítima, ni facturas, ni listas de proveedores, ni contratos corporativos. Parecía algo informal, algo basado en promesas más que en productos. Y de repente, el recuerdo de Evan hablando de compromisos con inversores privados durante la cena cobró sentido de una manera que no quería que tuviera. No estaba colaborando con nadie. Estaba cobrando en silencio a gente que probablemente confiaba en él porque sonaba lo suficientemente convincente como para creerlo. No saqué conclusiones rápidas. No asumí que tuviera malas intenciones, pero el patrón estaba claro. Evan no era la persona que aparentaba, y su identidad profesional se basaba más en la apariencia que en el trabajo real. Esa revelación no me dio satisfacción. No se sintió como una vindicación. Se sintió como claridad, una claridad fría y firme que se asentó en lo más profundo de mi pecho. No se lo conté a mi familia. No me habrían escuchado. No sin pruebas irrefutables. Mi madre lo habría descartado como pura especulación. Mi padre me habría dicho que me mantuviera al margen. Mi hermana habría defendido a Evan porque proteger la imagen importaba más que buscar la verdad. Así que me lo guardé todo para mí. Revisé cada documento que me envió Alex. Repasé cada recuerdo de esa cena. Armé cada detalle que en su momento no tenía sentido, pero que ahora formaban un patrón coherente. No era solo exageración. No era un adorno inofensivo. Era una invención cuidadosamente construida sobre la verdad, pulida. Hasta que hasta él mismo terminó creyendo su propia historia. Para cuando cerré mi laptop esa noche, había algo claro. Lo que sea que Van estuviera armando a escondidas, no era estable. No era sostenible, y tampoco era inofensivo. Y aunque mi familia quisiera enfrentarlo o no, la verdad iba a salir a la luz de una forma u otra. La invitación de boda llegó antes de lo que esperaba. Un sobrecrema con letras doradas apareció en mi buzón, cuidadosamente dirigido como si la formalidad pudiera ocultar todo lo que había detrás. Lo abrí sin dudar. El nombre de mi hermana estaba impreso en la parte superior con una letra elegante, acompañado de Evans en una tipografía igual. La tarjeta tenía una fecha, un lugar y una invitación para que los invitados asistieran a una celebración de nuevos comienzos. La miré más tiempo del necesario, no por sentimentalismo, sino por una silenciosa conciencia de en qué se iba a convertir ese evento. Al día siguiente, confirmé mi asistencia en línea. Marqué que iba, cerré la laptop y dejé el correo de confirmación sin leer. No fue una decisión emocional. No fue impulsada por eso. No por rencor ni por ganas de arruinar nada. Fue algo práctico. Si iba a haber un momento en que todas las piezas encajaran, sería ahí. En el lugar donde las apariencias importaban más para mi familia, siguió el silencio. Mis padres no me llamaron para preguntar si iba a ir. Mi hermana no mandó mensajes para compartir emoción ni preguntas sobre la logística. Todos siguieron con sus vidas como si la cena nunca hubiera pasado, como si la distancia entre nosotros fuera algo natural y no el resultado de las decisiones que se tomaron en esa mesa. No me molestaba el silencio. Me daba espacio para pensar, observar y planear. Unos días después, me llegó un mensaje de Alex Nuan al teléfono. Había encontrado algo nuevo en los registros, algo que cambiaba la situación de sospechosa a grave. Abrí el archivo que me mandó, revisando listas de transacciones, marcas de tiempo y hojas de cálculo que había reorganizado para que fuera más claro. Los depósitos en la empresa fachada de Evans no eran al azar. Formaban un patrón cuando los ordenabas cronológicamente.
Las cantidades fueron aumentando poco a poco, luego pegaron un subidón y después se estabilizaron. Parecían rondas de recaudación personal organizadas más que ingresos por trabajo legítimo. Lo que vino después fue lo más preocupante. Alex logró rastrear 2 de los pagos entrantes hasta personas que habían presentado demandas pequeñas antes por inversiones que no les habían devuelto. Nada grave, nada que estuviera públicamente ligado a Evan, pero sí suficiente para mostrar una conexión entre su actividad privada y participantes molestos. Risas, no era una prueba concluyente de malas acciones, pero sugería una estructura basada en promesas más que en resultados. Me quedé quieta después de leer el expediente, absorbiendo cada detalle con una concentración tranquila que hasta a mí me sorprendió. Ya no se trataba solo de desenmascararlo. Ni siquiera era proteger a mi familia del bochorno, una preocupación que hacía tiempo había dejado de tener. Se trataba de reconocer el daño que podía causar si nadie intervenía. Una semana antes de la boda, el lugar envió un correo masivo recordando a los invitados el horario. Mi hermana me lo reenvió. Lo mandé al grupo de chat familiar, añadiendo un mensaje corto sobre el código de vestimenta y las instrucciones para el estacionamiento. Respondí con un simple OK. Ella reaccionó con un emoji de pulgar arriba, nada más. Fue el contacto más que tuvimos desde la cena. El día de la cena de ensayo, recibí otro archivo de Alex. Este tenía algo diferente. Capturas de pantalla de un formulario en línea donde la gente hablaba de oportunidades de inversión privada. Aparecía repetidamente un perfil con un estilo de escritura que coincidía con el de Evans, promocionando un proyecto descrito con palabras de moda pero sin documentación clara. Algunos usuarios lo alababan. Otros dudaban de la veracidad de sus afirmaciones. Uno mencionó haber perdido una buena cantidad de dinero. La publicación tenía casi 2 años. Eso bastaba. No lo suficiente para que las autoridades actuaran. No lo suficiente para acusarlo públicamente sin contexto. Pero sí para que yo entendiera la magnitud de lo que intentaba construir y el peligro en el que mi hermana se metería al atar su vida a la de él. No hice un plan al estilo tradicional. Sentido. No hubo largas prácticas, ni una preparación dramática, ni un monólogo ensayado. Simplemente junté todo. Cada documento, cada inconsistencia, cada dato que Alex encontró y lo guardé en una sola carpeta. Los hechos no necesitaban adornos. Solo necesitaban el momento adecuado. La boda fue ese momento. Esa noche puse la carpeta en mi escritorio, organizada y lista. No me sentía heroico, ansioso ni vengativo. Me sentía firme, con la seguridad de que la verdad no necesita teatralidad. Solo se necesita el momento justo. Y cuando ese momento llegó, tenía la intención de estar listo. La mañana de la boda llegó con una extraña calma. Conduje hacia el lugar sin prisa, siguiendo el camino largo hacia el viñedo donde se llevaría a cabo la ceremonia. El cielo estaba bajo, un gris apagado que no combinaba con las decoraciones festivas que bordeaban el camino. Resoplido, los invitados se movían en grupos coordinados, ajustándose los trajes, alisando vestidos, riendo suavemente. Caminé solo, sin llevar nada más que un bolso pequeño con la carpeta adentro. No pesaba mucho, pero su presencia me anclaba. La ceremonia empezó sin retrasos. Mi hermana caminó por el pasillo luciendo radiante, llena de esperanza, sin darse cuenta de nada. Evan estaba esperando con una confianza ensayada, con una sonrisa que parecía tallada. Aplausos estallaron cuando ella llegó hasta él. Intercambiaron votos. Se pusieron los anillos. Las cámaras dispararon. Todo se desarrolló de manera suave, perfecta, como un show hecho para un resumen de los mejores momentos. Luego llegó la recepción. Mesas.
Las copas se llenaban, chocaban, y las conversaciones se mezclaban. Mis padres se movían por el salón, saludando a los invitados, radiantes de orgullo. Mi hermana y Evan hicieron su entrada, recibiendo felicitaciones de todos lados. Parecían la pareja perfecta, la historia de éxito ideal. Y tal vez por eso el momento se sentía correcto, porque las ilusiones son más frágiles cuando más se cree en ellas. Esperé a que terminaran los discursos y los invitados empezaran a acercarse al buffet. Me acerqué a la pareja recién casada. Con pasos firmes, sin prisa ni dudas. Mi hermana fue la primera en verme. Se sorprendió, casi como aliviada, como si mi presencia significara algo bueno. Evan solo se dio cuenta cuando me detuve frente a ellos. No levanté la voz. No armé un escándalo. Simplemente abrí la carpeta y se la mostré. Él echó un vistazo a los papeles, luego a mí, con una expresión de confusión que le cruzó el rostro. Mi hermana se acercó para ver lo que le estaba enseñando. Su expresión cambió poco a poco. Primero curiosidad, luego confusión, y después una rigidez que se extendió como escarcha. Dentro de la carpeta había documentos que Alex había verificado, patrones financieros, registros públicos, resúmenes de disputas, capturas de pantalla de foros. Nada adornado, nada especulativo, solo la verdad ordenada claramente. La actitud de Evan se quebró de inmediato. La confianza desapareció de su postura, reemplazada por un destello de pánico que no pudo ocultar. Su boca se apretó, sus mejillas se sonrojaron. Intentó buscar excusas que se desmoronaron antes de poder formularse. Mi hermana dio un paso atrás, respirando de forma entrecortada. Los invitados a nuestro alrededor empezaron a... Notando la tensión, sus conversaciones se fueron apagando en murmullos cautelosos. Mis padres se acercaron, sus caras cambiando de fastidio a alarma cuando vieron los papeles. No expliqué nada. No acusé. No conté lo que él había hecho. Solo dije una frase. Tranquila, firme, indiscutible. Deberías saber con quién te casaste. El silencio que siguió pesó más que cualquier confrontación que pudiera haber armado. La reacción de Evan hizo lo demás. Su defensa, sus intentos desesperados de... desestimaron las pruebas, su incapacidad para dar una explicación coherente. Cada respuesta revelaba más que los documentos mismos. Mi hermana lo vio desmoronarse en tiempo real, la máscara pulida de la que se había enamorado cayendo frente a toda la sala. Mis padres reaccionaron tal como esperaba. Me culparon a mí. Mi madre insistió en que yo estaba tratando de arruinar el día. Mi padre dijo que yo estaba haciendo todo sobre mí mismo. Sus palabras no me sorprendieron. Eran ecos de cada momento en que habían ignorado mi perspectiva para favorecer la suya. Quienquiera que se parara más erguido, hablara más fuerte o mostrara seguridad. No me quedé a defenderme. No esperé validación ni disculpas. Me aparté del grupo que se formaba alrededor de la pareja, pasé entre las filas de mesas y me dirigí hacia la salida. Nadie me siguió. Ni mis padres, ni mi hermana, ni siquiera Evan, que estaba demasiado ocupado intentando salvar la imagen que había construido. Afuera, el aire se sentía más ligero. Llegué a mi coche, dejé la carpeta ya vacía en el asiento del copiloto y me senté un momento, dejando que los ecos de la recepción quedaron atrás. No me sentí victorioso. No sentí arrepentimiento. Lo que sentí fue claridad. Nítida, limpia, largamente esperada. Cortar lazos no fue dramático. No dolió. Fue necesario. Mientras me alejaba en el coche, entendí algo que había pasado años resistiendo. A veces, la familia en la que naciste no es la que te protege. A veces, el papel que te asignan es demasiado pequeño para la persona que realmente eres.
Y a veces, alejarse no es abandono, es respeto propio. Si tú escucha mi historia hasta el final, gracias por dedicarme tu tiempo. Y antes de irte, cuéntame en los comentarios, ¿qué crees que es más difícil, hablar o finalmente alejarse?